Listo. Ok. A ver, en Pexel, por favor, ingresen desde su computador y van a escribir aquí, por ejemplo, casa. Ok, acá hay varias casas. Voy a usar... mm, puede ser esta o... ahí está, esta de acá. Ya, esta de acá. Ok, vamos a descargarlo y lo abren en Photoshop. O pueden usar cualquiera, no hay problema con eso. Van a ver que funciona para cualquier tipo de imagen. Bueno, en este caso que tengan hogar. Listo. Ok, a ver. em, Vamos a dirigirnos a filtro y vamos a darle clic en... ¿Dónde estás? Uy, ok, a ver un momento. Mm, ya, aquí está. Miren, todo el tema que vamos a ver se llama interpretar, ¿ya? Y dentro de interpretar tenemos estas cosas. Tenemos llama, marco de fotografía, árbol, destello, efectos. Vamos a utilizar en este caso árbol y destello. Fibras, podemos crear esto también, pero más que todo este de acá, árbol, ¿ok? A ver, este es esta es una herramienta bastante interesante, novedosa en realidad, en el sentido de que tú puedes crear árboles de la nada, o sea, ya viene en su galería de Photoshop interpretar este tipo de diseño. Entonces, vamos a darle clic en árbol y les debe aparecer o debe estar cargando en un momento. Va a salir una pequeña plataforma, esta de acá, ¿ok? Y acá ustedes tienen una configuración. Tienes el modo básico y modo avanzado, que es para el tema de, bueno, para poder personalizar cosas, ¿ok? Y en el modo básico primero vamos a meternos acá y vamos a encontrar, por ejemplo, tipo de árbol base. Ok, en este caso tenemos un árbol. Ya, si ustedes conocen de árboles, también les va a ser más fácil las cosas. Porque, por ejemplo, acá hay una lista bien grande. Lo bueno es que acá tiene una previsualización pequeña, así es que puedes rápidamente interpretar. Por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos aquí un pequeño arbolito, ¿ya? Y nosotros quiero agregar un segundo árbol a su costado, ¿no? Más o menos aquí, pero más grande. Quiero que se parezca. Entonces, más o menos nos guiamos y vamos a buscarlo, ¿no? Por ejemplo, está el secuoya, que no se parece, ¿no? Tenemos Kingo, ok. Y así vamos a ir encontrando. A ver, me parece que podría ser... Está bien pequeño esto. Vamos a buscarlo por acá. Planta decorativa. No, eso no. Aunque sí se parece bastante. A ver, vamos a probar con esto. Entonces, por ejemplo, dirección de luz. Cuando ustedes quieren interpretar esto, lo que va a hacer es una variación del entorno de la luz. O sea, la luz gira a su alrededor de la planta. Entonces, nosotros podemos poner ciertos números y van a ver que va oscureciéndose algunas partes y aclarándose otras partes. ¿Ok? 180 grados, de aquí hasta acá. Segundo, cantidad de hojas. Nosotros podemos ampliar la cantidad de hojas, ¿ya? Pero tiene, digamos, su límite, dependiendo, dependiendo mucho del tipo de planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo otra planta, olmo, por ejemplo, ¿no? Tiene esta cantidad, pero puedo hacer que se reduzca, ¿no? Entonces se ve más,
más digamos, más las ramas, todo eso, a comparación, ¿no? Entonces ya se va interpretando un poco esto, ¿no? También tenemos el tema de tamaño de hojas, puedes ampliar las alturas de las ramas, ¿no? Podemos hacer esto significa, por ejemplo, de dónde va a empezar las ramas hacia arriba, ¿no? Entonces le damos una cierta altura o lo hacemos un poco más abajo, ¿no? Y ya se va acomodando. Y el grosor de ramas, por ejemplo, estas ramas son bastante gruesas, no, quiero que sea más delgada, ¿ven? Ya se va apareciendo más. Pero esto crece hacia arriba, esto se expande hacia los costados. Así es que el olmo no me parece que sea. Este sí se parece bastante, pero creo que son hojas muy delgaditas. Este se parece bastante también. Vamos a ver, tamaño de hojas, dirección de luz, creo que no, por ahí no va. Puedo ampliar el tamaño de las hojas y que empiece más arriba. Entonces, altura de las ramas, ¿ven? Entonces, de esa manera nosotros podemos interpretar palmera, cedro, bambú, árbol de pimienta, pino, no creo que sea pino. Ok, bueno, entonces tenemos este árbol, está muy delgado de repente, podemos engrosar acá. Ok, el tallo del árbol o el tronco también va a ser afectado al momento de que trabajemos el grosor de las ramas. Ok, segundo, dice hojas predeterminadas. Si yo desactivo esto, ¿no? Tengo eh, unas hojas que yo puedo interpretar, por ejemplo, algo como esto. Y también tengo que pensar mucho en el tamaño. ¿Ok? Bueno, ahora sí ya se va apareciendo más ya. Listo. Entonces, si tú desactivas esto, es automático las hojas. Tú lo activas, vas a tener más opciones de poder seleccionar. Estoy escogiendo hoja 9. ¿Ya? Formas aleatorias es para poder hacer que la forma empiece ligeramente a cambiar, ¿no? Hay objetos de diferentes colores, las luces, ¿ven? Va cambiando inclusive si le cambio la luz, ¿ya? Entonces puedo reducir un poco la altura. Creo que este está interesante. Y bueno, disposición no tiene, está habilitado. Listo, ya. En avanzado dice interacción de cámaras. Aquí nosotros podemos personalizar el color de la hoja. O sea, acá está en verde, pero nosotros podemos seguir dándole otros tonos. Por ejemplo, acá si se dan cuenta, algunos son amarillos, que es por el ambiente. Entonces me gustaría de repente trabajar con otros colores, más o menos por ahí. Y esperamos a que cargue y miren cómo cambia el tono. O sea, sí se mantiene verde, pero ya le estamos otorgando un adicional, ¿no? Entonces siempre va a haber esas variaciones. También puedes hacer lo mismo con las ramas, ¿no? Si la rama quieres que sea más clara o más oscura, también puedes ir adaptando y acomodando los colores de la rama. Luego dice sombreado plano hojas. Bueno, sombreado plano se refiere al tema de que ya no hay una interacción en degradado. Ya, eso no le voy a dar.
contraste de hojas es para poder darle una separación entre fondo y los que están enfrente. ¿Ok? Lo mismo con sombreado de color plano los objetos, perdón, las ramas. Y bloqueo rotación. O sea, que todo se vea, digamos, las hojas que no tengan mucha interacción en que hay hojas inclinadas o de diferentes ángulos, ¿no? Entonces todo es plano. Entonces esto no. Listo. Entonces con esto ya tenemos el árbol. Por acá algo más. No. Listo. Una vez que ya tenemos configurado nuestro árbol en el modo básico y avanzado, básico es un poco la interpretación de las hojas, el tipo de árbol, el tamaño, todo eso. Y por el otro lado tenemos el tema de colores, ¿ok? Si tienes, por ejemplo, también árboles de rosados y eso, entonces es para otro tipo de ambiente, ¿no? Listo. Ok, una vez que ya hemos creado el árbol, perdón, hemos configurado el árbol, vamos a darle a aceptar y el árbol se va a crear o se va a generar por medio de Photoshop y lo va a colocar casi siempre al centro. Ahí está. Y entonces lo que nos faltaría sería acomodarlo en un lugar. Ahí está. Uy, creo que al crearlo, se colocó al medio y no lo pude mover. A ver, voy a retroceder acá. Miren, faltó algo acá. ¿Qué cosa? Que tenemos que crear una capa, ¿ya? Porque si no se crea encima de la imagen. Entonces siempre creen una capa nueva, porque esa capa no se crea. Se va a poner siempre encima. Ok, filtro, interpretar, árbol. Si está en la configuración, genial. Hay una opción que te permite, bueno, sí se ha quedado. A ver, acá te da la opción de guardar. Guardar ajuste preestablecido. Entonces guardas tu árbol, la configuración. ¿Ya? Entonces se crea el árbol y como ahora está en una nueva capa, yo puedo moverlo donde desee. Bueno, en este caso el árbol está demasiado grande. Vamos a presionar control T y ahora sí de una esquina voy dándole un tamaño más adecuado. Ahí está. ¿Qué es lo que falta de esto? Bueno, podríamos interpretar este agujero donde está ese árbol y ponérselo al otro, ¿no? Entonces yo puedo usar, por ejemplo, tampón de clonar o utilizo el parche. Selecciono lo que quiero llevarme y en destino, aquí tengo que marcar destino y traslado esto hacia acá. Listo. ¿Qué es lo que faltaría? Bueno, tratar de acomodarlo porque aquí parece que está montado, ¿no? Entonces aquí deberíamos de darle un poco de difuminado, tratar de que se adapte mucho a la forma. Entonces, por ejemplo, acá con la herramienta dedo yo puedo hacer de repente que tome una forma distinta, ¿no? Darle que se parezca más ahí, ¿no? Claro, aquí no queda la cosa. Si no te convence el tema del color o algo así, puedes seguir manipulando esto, control L, por ejemplo, con medio de niveles, puedes cambiar un poco los tonos, si quieres oscurecerlo más, ¿no? Ya depende de cada uno cómo lo quiera interpretar. ¿Listo? Ya depende de cada uno cómo lo... si quieres trabajar con, por ejemplo, como todo el cielo es naranja, entonces las plantas también tienden a tener ese tono. Entonces creas una nueva capa, pintas de, por ejemplo, naranja. Para no pintar todo, pinta solamente lo que necesitas. Uy, perdón. Naranja. Y voy a pintar acá encima, ¿no?
Voy a tapar esto. Ok. Y luego interpretas algún modo que te ayude a que cambie su tono de... A ver, ¿cuál podría ser? Trama, no. Luz intensa, no. Puede ser en degradado mejor para que pueda variar. Entre naranja y amarillo se hace un degradado. Claro, se va a pintar toda la pantalla, ¿ya? Pero como esta de acá es la interpretación de esto, tú puedes duplicar esto, ¿ok? Y luego lo pones acá encima y marcas solo el degradado. A ver, ven, esto se convierte en una máscara, ¿no? Y solamente este degradado es lo que se llega a ver. ¿Ok? Ahí está. Listo. Y así se pueden crear en el caso de el tema de árboles. A ver, si tuvieran otras imágenes u otras fotos, mm, a ver, ¿dónde está? U otro tipo de casa, ¿no? Por ejemplo, si fuese japonesa, puedes usar el árbol de Sakura. Y depende, ¿no? Por ejemplo, acá hay pinos. Entonces, si quieres agregar más pinos y eso, también se puede hacer eso. Listo. Ok, pasemos a otro ejemplo. Aquí en Pexel, por favor, van a buscar, eh, a ver, vamos a poner noche. Mm, a ver, o si no, ponemos de repente horno. Ya, no, no me convence. Ok, me quedo con noche y vamos a usar uno de los fondos de los primeros que hay. El que tiene fuego, está bien. Inicio. Ok, ese de acá. Ok, fogata. Aquí hay varios. Ya, vamos a hacer algo como esto. O así. Miren, entonces voy a utilizar esto, pero el color es muy tenue, así es que vamos a configurar el color. Ok, a ver, entonces voy a jugar un poco con los niveles antes de aplicar el tema de fuego. Entonces necesito que sea más oscuro y ahí la iluminación más o menos por acá. Ok, niveles puedes hacer por aquí en ajustes o presionas control L para llegar a ese punto.
Ok, ahora vamos a ver cómo se interpreta eh, fuego o llama. En este caso lo llaman llama. Lo llaman llama. A ver, aquí en interpretar, tú puedes marcar así llama y acá te va a salir un mensaje. ¿Ok? Dice, es necesario un trazado seleccionado para utilizar este filtro. Ok, ¿qué significa esto? Uno es que podemos crear, no se olviden de crear una capa nueva. ¿Ya? Y segundo, nosotros le damos la forma. O sea, cómo quieres que la flama salga. Y para eso necesitamos un trazo. En ese caso, utilizamos la herramienta pluma que nos sirve para hacer trazos. Y vamos a crearlo ahora dibujando. Hay que dibujar una línea, digo. Por aquí quiero que salga la flama. Así. Eso, solamente es el trazo, ¿ya? No se dibuja nada más. Solo es el trazo con la herramienta pluma. Una vez que ya hemos colocado el trazo, ahora sí van a filtros, interpretar, llama. Entonces, de resultado tienes esta opción que está acá. Y acá lo que interpreta es que hay varias llamas, o sea, son varias que están así. Pero este es un modelo. Aquí van a encontrar diferentes formatos. Por ejemplo, yo quiero una flama. No, acá hay varias llamas, ¿ves? Y van por la dirección del fuego. Te puede servir para otras ocasiones. En este caso vamos a usar el primero, que es una sola flama, así, ¿ya? Y luego acá tienes la opción de poder ampliar, perdón, el ancho para que se amplíe, así. Podemos darle bastante y van a ver cómo está creado. O puede ser bastante delgado, ¿no? En este caso lo voy a mantener todavía por acá. Segundo, hay elementos que están desactivados. Es por el tipo de flama que están haciendo. ¿Ok? Entonces, color personalizado de la flama, que sea naranja. Entonces va a una tendencia ese color. Pero si quieres que sea otro tono de color, también lo puedes hacer. ¿Ven? Pero siempre va a tornar de un amarillo hacia el color que tú escojas. Así es que tienes que escoger un color bastante fuerte para que lo considere y cambie bastante el color. ¿Ok? Segundo, como veo que hay rojo por acá, mejor le voy a dar rojo. Bueno, es demasiado. Está bien la anterior, me parece. Entonces, más o menos por acá. Ya. Y segundo, aquí hay una opción que dice calidad. La calidad tú puedes ser alta, pero es lento en interpretarse. Ya. Dependiendo de tu máquina, si soporta el modo muy alto, puedes colocar esa configuración para que te dé una buena calidad gráfica. Listo. ¿Y por qué no se activan los demás? Dependiendo. Si tú, por ejemplo, luz de vela, ¿no? Ahí se empieza a configurar otro, se activan algunas cosas acá. ¿Ven? Por ejemplo, este ya se activó y aquí puedes hacer que empiece a variar un poco cada uno de ellos. Ya. En este caso no necesito por el momento estos. Quiero hacer más basándome en este efecto. Así es que con la primera me voy a quedar. Listo. En modo avanzado ya vienen unas configuraciones que sí está permitido. Por ejemplo, turbulencia es la cantidad de viento que pueda haber. Entonces, se interpreta que se empieza a ampliar un poco el fuego, ¿no? Entonces, cuando tú soplas una vela, por ejemplo, ¿no? El fuego empieza a temblar. Ya, eso es la turbulencia. ¿Sí? Por ejemplo, más o menos por acá. Ahí. La punta es el límite. Nosotros podemos hacer que la punta sean más gruesas, ¿no? Dependiendo del efecto. Por ejemplo, si nos vamos a basar de esto, entonces necesito que se parezca bastante, ¿no? Entonces, opacidad es el tema de la transparencia que podemos otorgarle, ¿no? Entonces,
Si tú lo pones al máximo, pues es como si fuera dibujado, no es otra forma. Pero si lo ponemos bastante, mucho menor en la medida, empieza a tener cierto efecto detrás que se puede visualizar, ¿no? Ok. Alineación de la parte inferior de la llama. Ok, miren. Si yo le pongo cero, este punto, ese donde está empezando, tiende a juntarse más. ¿Ok? Si lo pongo más amplio, entonces no tiene un inicio. Podría hasta salirte cortado, dependiendo del tamaño de la imagen. ¿Ok? Así es que por ahí no le vamos a dar mucha medida. Así que puede ser 31, 15 más o menos por ahí. Y luego dice estilo de llama. Entonces aquí hay dos planos. Miren, está el violento y el plano. El violento es donde supuestamente la flama es bastante incandescente, algo así, ¿no? Y está el plano, ¿no? Que no tiene mucho degradado. Y el modo normal. Vamos a dejarlo en normal. Ya. Forma de la llama. Entonces acá hay varias formas que podremos considerar. El centro, expandido, ovalado, junto. Ok, en este caso podríamos hacerlo expandido. Ahí está. Y formas aleatorias. Entonces acá podemos deshabilitar y la configuración siempre va a ir variando hasta que le demos a aceptar. O nosotros podemos otorgarle como queremos que se vea, ¿no? Ya. Voy a regresar a básico y quiero trabajar un ratito esto. Se torna amarillo. Bueno, mm, luz vela. Ya bueno, me quedo con la primera. Listo. Ok, me quedo entonces así. Vamos a darle a aceptar. Ah, el color, perdón, el color. Listo. Aceptar. Y se va a empezar a construir en la línea que hemos dibujado. Una vez que ya se dibujó, le damos suprimir para eliminar la forma que habíamos creado. Y luego esto ya lo puedes ir colocando por aquí, ¿no? Ahora, no solamente puede ser uno, puedes hacer más. Puedes crear una nueva capa y dibujas nuevamente. Y luego de ahí, filtro, interpretar llama. Observen que dependiendo cómo lo dibujes, esto va a siempre a variar. Ahí está. Puedes seguir configurando otras cosas que necesites. Turbulencia de repente menor. Listo. Y ahí está. Ahora, puedes hacerlo de repente para una fotografía de cocina o cuando están cocinando y quieres que salga flama. Entonces puedes ponerles, creas, ¿no? Creas las formas y lo interpretas y lo vas colocando donde consideres. Por eso decía horno. Profe, Sí. disculpe.
Yo, el mío solo que me queda el trazo de la pluma, los nodos de la línea azul. Ah, No, dale no me sale la suprimir. llama. O sea, ok, si tú dibujas y se interpreta, una vez que interpretas, dale suprimir. O sea, creas la llama. Ah, esto está muy grande. Bueno, de todas maneras lo ha creado. Le das aceptar, se va a crear. Y luego de ahí, una vez le das suprimir. A ver, va a demorar un poco porque esta imagen es bastante grande también. Ahí está. ¿Ok? Luego suprimes una vez y ya desaparece. Una vez que se interpretó, suprimir. Pruébalo así. Ya depende cuál te vacile más, lo colocas, ¿no? Esto lo he puesto en la misma capa. Listo. Ok, vamos a ubicar otra imagen. En este caso, entran a la página normal de Pexels y utilizan cualquiera que está por acá. Voy a usar esta chica que está acá y lo abrimos. Ok, a ver, sin hacer nada, vamos a, vamos a irnos a filtro, interpretar, marco de fotografía. Listo. Entonces, acá lo que vamos a tener es igualmente varios formatos, ¿no? Eh, no es, o sea, marco de fotografía se refiere a que hay unas figuritas que uno puede ir creando, ¿ok? Miren, más o menos así. Entonces, es simplemente una especie de marquitos o de diseño que se le coloca a la fotografía, ¿no? Pero son netamente diseños, ¿ok? Fiesta, por ejemplo, así. Puedes cambiar los colores y al otro le pongo de repente, ¿ok? Puedes trabajar el tema del margen, que estén más juntos, o sea que dejen un espacio al costado. Puedes trabajar tamaños, ¿ok? El margen lo voy a dar a mínimo. Disposición es el tema de las cantidades también. Ahí está. Mira, inclusive tiene unos efectos ahí interesantes. Y aquí vas a encontrar otros objetos, ¿no? Estos son círculos que son los puntitos que están ahí, pero también puedes interpretar cualquier otra forma, por ejemplo, órbita. Y esa parte morada son los que se van a generar así, órbitas. Luego viene tamaño de flor. Tamaño de flor en realidad son esos círculos, ¿ya? Entonces tú puedes ampliar esto, lo voy a interpretar y te da el resultado. Listo. Ese es en cuanto al básico. Y en el avanzado, tú puedes ampliar el grosor de los objetos para que se note más. Y si quieres mover algún elemento, pues están los ángulos y las transiciones. Ok, vamos a darle a aceptar una vez que he transformado esto. Entonces, el marco, si se dan cuenta, sale alargado, pero en este caso tiene que interpretar la fotografía y lo va a poner encima, tal cual el tamaño. Ya, en este caso también recuerden que es mejor crearlo en una capa nueva para que se mejore el formato.
Ok, estos son los marcos. No tiene más configuraciones. Es un tema de gustos. Si deseas agregarle el tema de marco a una fotografía. Ok, entonces llama, árbol y marco de fotografía se basan a crear de la nada, como les decía, algún efecto. ¿Sí? Ahora, aquí hay destello. Destello es una interpretación interesante. Miren, vamos a regresar a la casa, ¿ya? Y digamos que el sol está por acá atrás, ¿ya? Y cuando se tomó la foto, normalmente cuando ustedes toman foto a contraluz y por ahí se ve un pedacito del sol, el sol se proyecta al lente de la cámara. Miren, vamos, mientras abren esto, vamos a ver un ejemplo. O a veces cuando ustedes están con lentes, se genera unos círculos, así. Y en fotografía se ve más o menos así, ¿no? El sol es el que proyecta eso, ¿ya? Entonces, para estos diseños, lo mejor es crear el sol y luego el destello. Algo así como esto sale. ¿Ven? Y esos halos, ¿ya? Entonces, más o menos por acá, este es el destello. Ya. A ver, podemos crear el sol o no necesariamente. Vamos a ver cómo nos va a salir sin crear el sol. A ver. Por ejemplo, digamos que el sol se proyecta mm, por acá. Entonces, vamos a crear una capa nueva y ahora nos dirigimos a filtro, interpretar, destello. Ah, perdón. En este caso, tiene que existir la imagen. A la imagen vamos a duplicarla. Siempre el destello se hace encima de una imagen para que pueda interpretar bien el escenario y los colores, ¿ya? Así es que a la fotografía que ustedes le vean, ya se va a quedar con ese destello, ¿ya? Entonces duplico el fondo de la casa o descargan una casa igual o puede ser una playa. La idea es que esté así media, que se vea el sol, ¿no? ¿Ya? Una vez que ya tienes la imagen, vas a ir nuevamente filtro, interpretar, efecto, perdón, destello. Entonces te va a salir un panel pequeño y te está interpretando dónde está la casa, ¿no? En este caso, por ejemplo, este punto yo puedo hacer que se adapte en algún espacio de la casa. Por ejemplo, acá, o por acá, o por acá. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que interpreta? Acá hay un círculo que es el punto de efecto del destello y por acá hay unos pequeños halos, ¿no? Unos círculos que lo acompañan, mira. O sea, donde yo lo ponga siempre va a pasar en los otros puntos. Le voy a poner en este punto donde hay bastante iluminación. Entonces, ahí y se proyecta por acá. ¿Ya? El destello es un efecto de realismo también. ¿Ya? Debajo tenemos tipo de lente. A ver, tenemos lente 500 de 50, 300, de 35, de 105 y objetivo fijo de película. A ver, observen que cuando se dice objetivo, es el lente, ¿ya? Y estos son algunos modelos que te pueden salir. Algunos se vuelven más intensos y otros se vuelven más, digamos, estos efectos se visualizan más. Ahora, también tienes un control de aumentar el brillo. Entonces, si aumentas brillo, pues ya tienes que ver hasta qué punto necesitas aumentar
o que sea pequeño para que no sea tan notorio, ¿no? Entonces voy a darle ligeramente ahí y tiene 120. Podría darle 100 para hacer un redondeo a esto. ¿Ok? Y con eso ya tendría el efecto. Y bueno, este es un ejemplo de tipo de lente. Los lentes se dividen en eh, telefoto eh, o gran angular. Entonces, ya depende. Y si conoces un poco de fotografía, te vas a dar cuenta que estos números son los tamaños de lentes que se utilizan en cámaras fotográficas profesionales. ¿Ok? Vamos a darle en este caso, una vez que ya colocaste el punto, le das OK y el efecto se aplica y los halos o los círculos que están por acá ya se adaptan a la fotografía. Recuerden que la fotografía tiene que estar ya compuesta o si hiciste diseño tienes que añadirlas todos en un mismo elemento para que se interprete bien en la fotografía ese efecto de destello. Ok, listo. Ahora vamos a crear un documento en blanco, en este caso archivo nuevo, va a ser un formato A4, pero en modo horizontal. Listo. Ok, a ver, en esta etapa vamos a duplicar, vamos a crear una nueva capa vacía, vamos a dejarle el fondo tal cual, en blanco, y aquí vamos a interpretar los otros modelos, miren. Filtro, interpretar, perdón, no seleccioné la capa, y ahora sí. Filtro, interpretar, por ejemplo, nubes. Ok. Me está saliendo este color porque yo he escogido, tenía configurado estos colores. Voy a repetir esto, ¿ya? Control Z. Y voy a cambiar los colores, que sean negro y blanco. Así, negro y blanco. Ahora sí, filtro, interpretar, nubes. Y este es el efecto. Si tú le vuelves a dar nubes, va a cambiar radicalmente. O sea, es un modelo random, siempre es cambiante. Cada vez que tú apliques una nueva nube, siempre va a haber variaciones. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿para qué nos sirven las nubes? A ver, vamos a poner aquí unos ejemplos. Voy a buscar ahorita. Por ejemplo, podemos crear lava. Vamos a crear una lava. Ahorita los voy a mostrar. Miren, o sea, no necesariamente tienes que ir a internet y buscarte nubes para hacer eso, sino que tú puedes crear mediante ese efecto, tú puedes crear esto de acá. O sea, que hay una palabra ya basándote del efecto nube que se ha creado dentro de Photoshop. Y de ahí se puede partir a crear más cosas. ¿Ya? O sea, esto de acá es una nube, pero diferente. Ahorita vamos a ver cómo podríamos crear esto. Pero quería buscar una secuencia. Bueno. Bueno, el tema de Frozen también, esto de acá se puede crear mediante eso. O alguna palabra. ¿Ya? Pero, bueno, por el momento no encuentro algo más específico para mostrarle como ejemplos. Ya, vamos por nuestra parte. A ver, en este caso, esta nube, nosotros podemos hacer lo siguiente. Presionamos Control L al efecto mismo, a la capa, perdón.
Y luego de ahí nosotros podemos empezar a manipular. Por ejemplo, más o menos así. ¿Ven? Y puedes quedarte con una nube en realidad. Le tomas, le haces una captura a eso. Borras todo lo demás y te quedas con una nube, ¿no? Todo en fondo negro. O puedes invertirlo con control I. ¿Ok? Ya. Ahora, en el caso de... vamos a ver lo siguiente. Ahora, en el... vamos a crear una nube, pero basándonos de dos colores. El rojo y el amarillo. Puedes coger un color rojo y de fondo un color amarillo. ¿Ok? Así, rojo y amarillo. Vamos a filtro, interpretar, nubes. Ahí está. ¿Ok? Ahora miren, esto, así como está ahorita, vamos a darle filtro. Ah, puede ser así como está. O podría... vamos a duplicar esto. Miren, para que vean más o menos, ya depende cada uno cómo puede trabajar esto. Por ejemplo, vamos a dejarlo así. En capa uno copia y capa uno. Ya, en capa uno copia voy a irme a filtro y voy a darle licuar. Ya. Y en licuar voy a utilizar, por ejemplo, esta herramienta de acá. Deformar hacia adelante. Tamaño del pincel, más o menos, a ver, 273. Ya. Y puedo hacer esto, miren. Ok. Puedo hacer la forma que yo quiera. Si quieres hacerlo más grande, también puedes hacerlo, no hay problema. Ya. Listo. Ok. Ahí está. Ya lo moví bastante. Ok. Bueno, licuado, ¿no? Listo. Le damos OK y se va a interpretar así. ¿Ok? Recuerden que tienen dos, la normal y la copia. Ahora, en el caso de la copia, vamos a irnos a filtro y nos vamos a ir a galería de filtros. Listo. Y miren, acá voy a hacer esto más pequeño. Uy, no tanto. Ahí. ¿Listo? Aquí tengo, bueno, está configurado con esto. Voy a buscar un efecto o una textura. A ver, bosquejar. Ya. Está en artístico, ¿ya? Se llama plastificado. Vamos a darle clic y miren cómo el efecto se ha hecho dependiendo por el plastificado. Y de acuerdo a la intensidad o los detalles que queramos, podemos crear un efecto, como lo ven en estos momentos. ¿Ok?
Vamos a darle OK. Y este es el resultado. ¿Ven? Ya. Quería hacer una especie de lava. Vamos a probar con el otro. Vamos a ver, esto está más... Esto sí parece más lava que el otro que moví con licuar. A ver, filtro, galería de filtros. Y ya debe estar activo con esa opción. A ver, reducimos el tamaño. Miren, esto sí se parece más a lava. Entonces, así puedes crear la lava. Ya. Y le damos OK. Entonces es más práctico. Y si quieres, por ejemplo, letras que tengan lava, tú podrías crear una letra o una palabra, ¿no? Podríamos crearlo así. Bueno, aquí no queda la cosa. Podríamos trabajar en 3D, podríamos agregar otro efecto adicional. Ya, pero digamos, es así como se interpretan los efectos o la creación de algún efecto que no necesariamente lo tienes que descargar de internet. ¿Ok? También se puede crear hielo basándonos de las nubes. ¿Ok? Cuando tú creas, por ejemplo, en este caso para crear hielo tienes que usar un color blanco y un color celeste, más o menos así. Y creamos el efecto, ¿no? Filtro, interpretar, nubes y luego filtro, galería de filtros o el agua también se puede crear de esa manera, ¿ve? ¿No? Bueno, en este caso está en el centro, ¿no? Podríamos variar un poco, por ejemplo, crear con otras cosas. Siempre la idea es que prueben, vayan probando cada uno de estos filtros basándonos de la nube. ¿Ven? Por ejemplo, la nube podrían crear así, ¿no? Si quieren dibujar un cielo, no pueden crear basándonos de la, pero siempre basándonos de la nube. Entonces, la idea es que siempre pasen por cada uno de los filtros y vean cuál es el efecto que les otorga. Qué interesante esto. Y temas de distorsión. Invertido también hay. Casi no se nota, pero hay unas pequeñas formas ahí. Y estos filtros a la vez tienen sus configuraciones. ¿Ok? Siempre basándonos eh, de la, de la nube. Ok. Ahora, voy a crear otro más. Igual con blanco y negro, así. Ya, pero para este caso, primero vamos a crear un degradado.
Por ejemplo, lo voy a hacer así. ¿Ok? Acá hay un degradado de negro a blanco. Ahora me voy a filtro, interpretar, nubes de diferencia. Ok. Si observan, esta nube tiene un efecto adicional, ¿no? Yo había dibujado un degradado que iba de negro a blanco, ¿ya? Y lo que ha pasado es que en el centro se ha creado estas líneas, ¿ok? Se crea esta línea. Entonces, cuando yo creo ese degradado, pero lo hago más pequeño, así, o mucho más detallado, yo interpreto nuevamente la nube de diferencia y la línea, ¿no? La línea donde se dibujó ese contraste de entre los dos es la que más se va a marcar así, ¿ok? Así es que si yo dibujo una línea mucho más delgadita, o sea, un degradado muy cortante, entonces al momento de crear ese efecto, miren, vamos a darle interpretar diferencia, va a hacerse muy marcado, ¿ok? Entonces voy a hacer uno más grande y observen la diferencia y este es el resultado. ¿Ven? Listo. Ahora, no queda ahí, ¿no? La idea en sí es, em, por ejemplo, jugar con control L, generar algún efecto adicional, o podríamos basarnos en quedarnos solamente con esa línea negra, más o menos así. Control I, y a esto le agregamos un filtro. Filtro, superposición de colores. A ver, satinado, degradado, motivo, resplandor, sombra paralela. Ya. Y luego aplicamos de repente otro modo de capa. Por ejemplo, superposición. Me parece que, a ver, hay un fondo acá. Vamos a quitarle esto de acá un momento. Mm, ya. Ok, restar era. Ahora, en el caso de restar, filtro, interpretar, superposición de color.
Bueno, restar solo trabaja dos colores. Mm, a ver, exclusión. Bueno, a ver, lo que quiero interpretar acá son un tema de rayo, un rayo. Entonces, puede ser que necesite algún color amarillo para poder generar ese efecto. Edición, rellenar, color. Ya, y bueno, se puede borrar todo lo demás, ¿no? Y basándonos del efecto, acá lo que faltaría sería de repente trabajar con un tono blanco en esta misma base, ¿no? Entonces se duplica y luego puedes ir variando de color para que genere ese efecto. O bueno, no necesariamente amarillo, sino podría ser blanco. ¿Ok? Y puedes generar un efecto así. Ya luego eso de ahí lo utilizas para otra imagen, ¿no? Ahora, no necesariamente va a ser siempre con degradado, tú puedes dibujar varias líneas y esta figura se va a interpretar en cada una de ellas. Luego puedes hacerle cruzado también, ¿ya? Entonces, la idea sí es que vayan creando y vayan probando algunas alternativas. Em, ya, hay otros, vamos a crear una nueva capa encima de todo esto. Miren, hay otros filtros de interpretación que se llaman eh, fibras y es una creación de esto de acá. Miren, si ustedes se fijan, esto es una fibra. Acá hay una variación, tú puedes ampliar o disminuir la cantidad de fibra que pueda necesitar. ¿Ok? Esto siempre se usaba, por ejemplo, para interpretar tema de cabello o tema de árboles o una textura del árbol. Y luego de ahí le daban otro efecto adicional de movimiento, ¿no? Entonces filtro, interpretar, desenfoque, movimiento. Entonces podrías crear o podrías combinar muchos efectos. Pues, bueno, el ángulo puede variar también para darle más detalles, ¿no? Y por ahí podrías crear un cielo estrellado, nubes o lluvia, ¿no? Entonces creas un efecto así, giras un poco el ángulo, ¿no? Bueno, esto tiene mucho detalle, entonces de repente no es tanto para lluvia, pero hay otro que sí te podría ayudar para generar ese efecto y eso se llama ruido. Aquí, ruido, dice añadir ruido. En el caso de ruido también se tiene que generar basándonos de una fotografía. Por ejemplo, voy a traer esta imagen que está acá, filtro, o podríamos, a ver, voy a hacer un degradado acá. A ver, esto, ok, así, un degradado. Ahora sí, filtro, ruido, añadir ruido. Y aquí te sale una textura. Miren, esto de acá es el ruido. Ya, el ruido se interpreta, digamos, de lo que es los canales de televisión cuando no presentan señal, crean esto, ¿no? Llamado ruido. Ya, de eso se basan. Entonces, por ejemplo, puedo hacerlo monocromático para que sea así negro nada más. Puedo aumentar la cantidad
y puedo hacerlo gaussiano o uniforme, dependiendo del degradado. El gaussiano se expande más. ¿Ya? Ok. Y luego de ahí tienes que empezar a combinar algunas configuraciones que necesites, ¿no? Por ejemplo, si empiezo, como empecé con degradado y estoy quitándole muchas luces, puedo crear este tipo de efecto así, ¿no? Entonces se va perdiendo. Y a esto puedo utilizar cualquier otro elemento u otra imagen y puedo hacer que sea parte de una máscara. Bueno, más que todo sería una... A ver, vamos a ver acá. Y vamos a quitar esto. Y podríamos dibujar algún efecto adicional para quedarnos con lo que necesitemos, ¿no? Ok, entonces combinas algunos efectos con el tema de ruido. El ruido también se utiliza para crear, por ejemplo, elementos muy, muy aleatorios. Y ahí puedes aplicar ya otro tipo de configuración como desenfoques, desenfoque de movimiento y se lo apliques al ruido. ¿Ok? Esto normalmente se utilizan para fondos o para background, como background, eh, para cualquier diseño que quieres ir aplicando. ¿Ya? Ok, entonces interpretación. Ya, hay un efecto que dice efecto de iluminación. Varias veces he querido activarlo para que me muestre. La iluminación se trabaja mediante luces, ¿ya? Pero no sé por qué mi Photoshop no carga ese panel. O sea, carga el panel, pero no hace ninguna otra configuración más. Pero las luces es súper importante. De repente a ustedes puede que sí les cargue. No sé si es el tema de la memoria o el procesador que no soporta este tipo de configuración. Pero les voy a explicar un poco. A ver, cuando tienes una fotografía y quieres que tenga un efecto de iluminación, voy a poner acá un ejemplo. A ver. De esto hay mucho tutorial en realidad. Eh, en el caso de luces, es un panel. A ver. mm, ya, más o menos como esto. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, es esto, mire. Aquí en la parte derecha, a ver, voy a ver si lo puedo abrir. Ya, ahí está mejor. A ver,
Si alguien le ha abierto bueno, primero es que tienes que tener una imagen para que se interprete mejor la luz. Y segundo, el hecho es que cuando tú activas este panel, en sus propiedades tú tienes muchos controles. Por ejemplo, tienes un control de umbra y penumbra, ¿ya? Estos controles te permiten un poco ampliar la cantidad de luz que quieres otorgar a un espacio. En este caso, en la parte central o el círculo que está en el más pequeño es el punto de luz. Normalmente, por ejemplo, cuando te proyectan luz, tú estás en un escenario y te proyectan una luz, digamos, de 20 metros de distancia, ¿no? Si la luz está muy cerrada, entonces solamente te enfocan a ti y todo lo demás se va perdiendo poco a poco la luz. Pero cuando la luz está muy amplia, entonces te enfocan a ti y enfocan todo el escenario completo. Entonces, eso es una configuración de acuerdo al umbra y penumbra, ¿ya? Entonces, simplemente es mover los controles y vas a poder ver que se amplía o se achica más la composición de la creación de luz o interpretación de luz. Y aparte, por acá tienes mesa de luz, puedes variar el color inclusive de la luz que te está proyectando, ¿ya? Entonces, esa luz te va a permitir un poco a iluminar una parte de la fotografía o iluminar toda la fotografía. Por ejemplo, cuando tu foto tiene fondo claro, pero tu fotografía es muy oscura o la persona ha aparecido muy oscura porque no había luz en ese momento, ¿no? La fotografía sale así. Entonces, con el efecto de iluminación, ustedes pueden ampliar solamente el campo de una parte de la fotografía y puedes recuperar mucha iluminación, ¿ya? Entonces, es cuestión de empezar a usar un poco ese control y trabajar digamos, la composición de acuerdo al color o lo que te venga dentro de la configuración de iluminación. ¿Ok? Pero es así nada más. Tú enfocas o indicas qué parte quieres que se genere la iluminación. Ya. También tienen iluminaciones de este tipo. ¿Ok? Esto está hecho con fibras. Ya solamente que la fibra, pues, presionas control T. Miren, más o menos es así. Bueno, acá ya me salió. Interesante. Pero, sí, no se mueve nada. No puedo moverlo mucho. Ve, ahora sí se está moviendo. Entonces, la idea es poner siempre primero una foto para que vean cómo se va adaptando. Luego de ahí, puedes crear más focos o diferentes tipos de iluminación. Estos se llaman iluminación ovni por ser circular y también hay direccionales, como este caso, ¿no? Este es una direccional. Pero sí, demora mucho en cargarme esto. Ah, ya. Y acá donde dice puntual, foco, infinita. Por ejemplo, puntual ese triángulo que tengo acá. Y acá abajo, cierra la puerta, Fred. Fred. Ya. Entonces, acá abajo se van agregando las luces que vas utilizando. Entonces tú puedes desactivar alguno de ellos para que no te generen muchas iluminaciones, ¿no? Dependiendo de la cantidad de focos que vas agregando, el, el hecho es que todo el escenario se va iluminando más y más. ¿Ok? Vamos a ver si por acá. Voy a darle. A ver, voy a darle OK acá. Y quiero irme a otra fotografía. Lo voy a hacer aunque sea con algo pequeño. Entonces, la idea es que siempre tengan una foto para que vean cómo se aplica netamente a esa parte. Ya. Entonces, imagen, tamaño de imagen. OK. Entonces, filtro.
interpretar eh, efectos de iluminación. Ya, ahí está. ¿Ven? Entonces, dependiendo del ángulo que tú vayas a colocar y la cantidad de luz que quieres otorgar. Digamos que la fotografía la quieres poner de noche, a pesar de que está de día, ¿no? Simplemente varías acá, le pones un foco arriba de un poste y iluminas, digamos, a partir de ese punto hacia abajo. Entonces, si iluminas por acá, amplías un poco la cantidad de luz que quieres otorgar, ¿no? Una vez que ya tienes eso, vamos a quitarle esta parte y vamos a ampliar un poco. A ver. Ok, ya está. Ah, este acá es mucho más avanzado inclusive. Vamos a ver si no se cuelga mi... Acá hay unos controles que te permiten girar el ángulo del sol. O sea, por ejemplo, ¿no? El sol está proyectando de un costado, pero de frente, la parte de arriba. Y toda la fotografía es afectada. ¿Ok? Aquí tengo otro sol. Mm. O sea, si lo pongo por aquí, interpreto de que está a la espalda, ¿no? Hay que ponerlo por acá más o menos. Ya. Ahora, aquí en el resplandor hay una, buen ambiente. Podemos ver qué tanta luz queremos aplicar. Bueno, la idea es desactivar los demás para que trabajes con una sola luz. Ya. Y cada vez que vas seleccionando un nuevo foco, se van agregando por aquí. Entonces, este foco podría estar por acá, hacia abajo. Y aquí haces la configuración, ¿no? Cuánto de luz quieres, y si quieres cambiar el color del foco, ¿no? Si quieres cambiar el color de la luz y de la proyección, ¿no? En este caso, más intenso o menos intenso. Y la luz ambiente, en general, se ilumina. Y una vez que ya tienes una configuración, no tienes la opción de duplicar esto, pero sí puedes crear un segundo foco, o sea, volver a seleccionar acá y agregas una nueva luz, un foco. Y tienes un segundo foco y lo pones donde tú quieras. Entonces puedes iluminar por partes, puedes duplicar, perdón, crear otro foco con otro color y creas uno nuevo y combinas esas iluminaciones. ¿Ok? La idea es que vayas probando igual, dependiendo del punto. Y el tema de iluminación para fotografía, eso es bastante importante al momento de interpretar cosas, ¿no? Por ejemplo, por aquí había visto algo así como esto, miren. Pones la foto y iluminas de aquí hacia abajo. A pesar de que no hay un foco ahí, tú puedes añadirle un foco.
o puedes crear algo así, ¿no? Entonces es lineal, ¿ok? Estas cosas, así más o menos así, ya son tipo de luces que puedes proyectar. Ok, eh, eso es en cuanto a luz. Ahora, pinceles, vamos a pinceles en la configuración avanzada, ya para terminar esto. Y les dejo a partir de las 4 hasta las 6 para que hagan su evaluación. Y si necesitan más tiempo, les otorgo un par de horas para que sigan avanzando. Ahorita les explico el tema de su evaluación. A ver, en el caso de pinceles, nosotros conocemos que Photoshop trabaja con pinceles. Vamos a crear una hoja 4. Ahí está, vertical. Y nos vamos a dirigir a pincel. Entonces, el pincel más conocido de repente es este de acá, que es un círculo, y sus variantes que vienen a ser en cuanto a su tamaño, ¿no? Y también a la dureza, ¿sí? Ya. Pero también existe que nosotros podemos crear nuestro propio pincel, ¿ya? ¿Y por qué les indico eso? Porque más o menos sería para crear un efecto que había encontrado por acá. Ok, ya lo encontré. Mm, Esto de acá, miren. Por ejemplo, acá hay esto le dicen desintegrar, algo así, o efecto de desintegración. ¿Ya? En Photoshop, perdón, en YouTube se encuentran varios tutoriales de cómo hacer eso. Hay una infinidad de opciones. ¿Ya? Puedes crear o descargar pinceles, puedes crear máscaras, ¿ok? Ya cada uno depende cómo lo quiera interpretar. Ya. En el caso de una desintegración, como este caso de acá, esto se hace mediante pincel. A ver, veamos. Nosotros tenemos en conocimiento de que tenemos un pincel circular y tiene ciertas variaciones. Eso vamos a encontrarlo también acá. Miren, aquí hay un panel, dice ajustes de pinceles. Es este de acá. Es un pincel más unos puntitos y unas rayitas. Y aquí vamos a encontrar una configuración, inclusive que podríamos variar esta configuración, ¿ya? Entonces, cuando tú ingresas, por ejemplo, tú puedes hacer, por ejemplo, dispersión. Dispersión es un elemento de un pincel que te permite variar mucho las composiciones del pincel básico y empezar a expandir, empezar a añadir cantidades. Entonces tu pincel ya no se comporta igual. Tu pincel empieza a tener ciertas variaciones. Es el mismo, ¿ah? Es el mismo, solamente que ya no interpreta de una forma adecuada porque la configuración ha sido manipulada. ¿Ok? Voy a crear una nueva capa y oculto esto. Entonces, miren, mi pincel se totalmente ha cambiado su forma, ¿no? Y la variación y todas esas cosas. ¿Ok? ¿Y esto para qué te sirve? Bueno, te sirve en realidad para, por ejemplo, estás pintando y no necesitas pintar todo, simplemente hacer una pasada, ¿no? Entonces
se pinta de forma aleatoria. ¿Ok? Esa es dispersión. De forma dinámica, tú puedes hacer de que de repente haya espaciado entre pintado y pintado. Entonces tú simplemente pintas y ya depende de la configuración cómo te salga el efecto de pintado. ¿Ok? También hay otros tipos de pinceles, ¿no? Tenemos pinceles como estos. ¿Ok? Tenemos este tipo de pincel. Ya. Entonces, ¿cómo se hace el efecto que les mostré hace un momento de dispersión de este modelo, ¿no? De desintegrar una persona. Entonces, para eso vamos a utilizar uno, este panel, y dos, crear nuestro propio pincel. A ver, ¿y cómo se crea un propio pincel? Vamos a hacer lo siguiente. Archivo, nuevo, y vamos a crear un documento bastante pequeño que, por ejemplo, puede medir 300 por de ancho y de altura 300 también. Bastante pequeño, ¿ya? Todo lo demás se mantiene. Al final lo que nos queda es un cuadrado. Ahí está. Y lo que voy a hacer es crear con la herramienta polígono, ¿sí? Lazo poligonal, por ejemplo, una especie de triángulo. En este triángulo voy a rellenarlo, y rellenar color negro. Y voy a tener este resultado. ¿Ok? Así. Ahora, más o menos por acá. No lo voy a mover, todavía no. Vamos a dejarlo así, tal cual. Ahora voy a irme a edición y acá abajo dice definir valor de pincel. ¿Ok? Definir valor de pincel. Le damos OK. Le va a salir un pequeño panel y le voy a llamar pincel triángulo. Observa que el pincel al final es solamente la parte negra. ¿Ok? Vamos a darle OK acá. Y ahora observa que cuando yo empiece a pintar, solamente se está pintando de color negro. Pero yo puedo pintar el color que quiera. ¿Ya? Yo puedo pintar el color que yo quiera. Miren. O sea, entonces, ¿por qué lo hago negro? Pues porque necesito dibujar el pincel. O sea, lo primero que hicimos es dibujarlo, no tanto, digamos, cre- eh, que venga ya con el color. ¿Ok? Lo primero es dibujar el pincel. Ahora, vamos a, voy a borrar todo esto. Un momento. ¿Sí? Voy a pintarlo de blanco esto. Todo esto va a ir de blanco. Con el mismo pincel, no importa. Y voy a crear, o sea, basándome de ese pincel, voy a darle un segundo modelo de pincel. Entonces, lo mismo. Pinto de negro una sola vez con el pincel. Ahí está. Y segundo, voy a irme a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Para que lo que voy a hacer, voy a hacer que todo eso se desenfoque. Así. ¿Ok? Vamos a darle OK. Y voy a volver a crear otro pincel. Y le voy a llamar triángulo desenfocado. Así como está. Triángulo desenfocado. Le doy OK. Y ahora tengo un nuevo pincel. Voy a darle otro color. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer con ese pincel? Pues puedo trabajar el tamaño. Puedo tener un pincel mucho más pequeño, basándome del mismo objeto.
pero también puedo hacer que ese pincel gire. Puedo hacer que siga girando. ¿Ven? Puedo cambiarle, seguir cambiando color. ¿Ok? Y puedo dibujar. Puedo pintar con eso. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer con ese pincel? Me voy a la parte dinámica. Variación de tamaño. Ajá. Miren. Doy un clic por acá. Doy otro clic por acá. Bueno, acá no se nota mucho. Vamos a cambiar de pincel. Y voy a aumentar esto. Entonces, cada vez que tú pintes otra vez, y con una variación del 77%, cada vez que tú pintes, el pincel cambia de tamaño. O puedo hacer una así, una especie de cola. Y el pincel va a cambiar. O sea, estoy dando clic para que se note la diferencia. Pero tú aquí, al hacer esto, con este panel de ajuste de pincel, tú puedes variar radicalmente los tamaños del pincel con un solo clic nada más. A veces me sale grande, otras veces me sale pequeño. ¿Ve? Y aquí otro chiquito. Entonces puedes trabajar muchas variaciones acá. Aparte, dinámico, bueno, esto es para poder ampliar o juntar más esto. Y les recomendaría que revisen uno por uno, porque ahí tiene muchas configuraciones y no nos va a quedar mucho el tiempo. ¿Ok? Pero se puede trabajar por ejemplo, también dispersión. Voy a crear un nuevo panel, una nueva hoja, perdón. Y aquí, por ejemplo, al hablar de dispersión, es que todo tu pincel va a pintar como le dé, digamos, la gana, ¿no? Pero siempre se va a basar de cómo estás pasando tu pincel, ¿ok? Calidades, podemos variar calidades de pintado también. Eso implica un poco el consumo de memoria. Podemos añadirle textura. Claro, no se va a notar mucho acá porque trabaja con un solo color. Podemos trabajar temas de brillo, doble pincel, o sea, combinar con un segundo pincel también se puede hacer. Eso se vería interesante. Miren, voy a crear con este segundo. Entonces, al momento de pintar, supongo que algunos salen bien nítidos y otros van a salir muy planitos. ¿Ok? Ok, vamos a trabajar un poco el ángulo de acá. Dinámica de color. En modo transparencia, o sea, puede haber una variación. Algunos son transparentes y otros son más claros. ¿Ven? Entonces, puedes pintar así también, con esas variaciones. Pose de pincel. Algunos pueden venir con ruido. Bordes húmedos. Concentración. Proteger textura. Ok, entonces puedes variar un poco. Bueno, voy a dejar distorsión o dispersión. Suavizar está bien. De forma dinámica está bien. Ok, listo. Ahora vamos a lo que queremos. Ya. Para eso regresamos a Pexels. Vamos a buscar una persona. Puede ser, no, bueno, solo en negro. Vamos a poner aquí persona. Ya. Y vamos a utilizar. Ok, esta persona está ahí. Bueno, no tiene mucha gracia. Ya, está acá. Les voy a mandar el link.
Ya, a ver, vamos a interpretar un poco el ejemplo. A ver, en este caso, bueno, este es un video de YouTube, así que de hecho que el ejemplo se podría explicar mejor también acá. Pero si nosotros vemos, acá hay una pequeña variación. Esto de acá está pintado por pincel. Así es que nuestro pincel también tiene que tener variaciones de tamaño. Bacán. Segundo punto, vemos que en realidad su mano están estirados. Aquí también está estirado todo. ¿Ok? Así es que siempre es bueno venir y interpretar un poco los efectos, cómo han sido creados, para que puedan saber cómo fue y qué puedes utilizar para este caso. ¿Ok? En ese caso, vamos a hacer lo siguiente. En el caso de, vamos a irnos a archivo. Ya lo descargué, entonces me voy a abrir. Ahí está. Ok. Entonces, tenemos que hacer dos cosas. Vamos a hacer una copia del fondo y en la copia vamos a irnos a selección, sujeto. Photoshop nos tiene que reconocer a la persona o parte de la persona y lo que falte lo creamos o seleccionamos, perdón. Ah, la foto está muy grande, por eso está demorando. A ver, voy a hacerlo de nuevo, que termine. Bueno, ha seleccionado una parte importante. Esta parte no me interesa mucho, la parte de acá sí. Está bastante bien, pero voy a achicar la imagen para poder hacerlo más práctico. Entonces, tamaño de imagen, tiene 2000 ancho, ya. Con 1000 de ancho es suficiente. Otra vez. Entonces, selección, sujeto. Ahora sí lo va a trabajar más rápido, supongo. Listo. Ok, listo. Entonces, con la persona ya seleccionada, vamos a darle control J. Y con lo que me estoy quedando es con la persona. No importa la parte de abajo, me interesa más la parte de la persona de aquí. Y podríamos, miren, voy a duplicar esto para ver qué tal me sale con otro efecto adicional. Voy a ocultar este de acá. Ya, listo. Entonces, así como está ahorita, vamos a utilizar la herramienta dedo, esta herramienta. Voy a ampliar un poco el tamaño. La dureza está bien así, desenfocado. Y lo que vamos a hacer es a distorsionar a la persona, ¿no? Entonces, más o menos así. Su pierna también. Y así todo lo que puedan distorsionarlo. Recuerden que acá tienen a la otra persona. O sea, aquí está. Estamos distorsionando encima. A otra. Duplicado. ¿Ok? Así lo distorsionamos con la herramienta dedo. Hasta donde deseen, ¿ah? No, no hay problema. ¿Ok? Recuerden que aquí tienen a la otra persona. Esta misma persona hay que volver a duplicarla. Tengan varias copias porque por ahí podríamos necesitar después. Entonces, ahora lo que voy a necesitar es em, al que está así todo distorsionado, ¿sí? Vamos a crearle una máscara, ¿ya? Una máscara. Pero esta máscara tiene que estar invertida, quiere decir que tiene que estar en negro. Control I. Y no se va a visualizar nada. Está bien, ¿ok? A esta máscara vamos a utilizar el pincel, pero el pincel que nosotros hemos creado. O sea, nos vamos al ajuste de pincel, vemos cómo está configurado, vamos a reducir el tamaño, ahí está,
De todas maneras va a salir así todo distorsionado, está bien. Dinámica, variación de tamaños, sí, necesito que sea muy dinámico. Que esté en diferentes ángulos, ajá, esto también es interesante, que cambie de posiciones. Variación de redondez, no, eso no me interesa mucho. Bueno, o sí, tal vez. Ya está bien, vamos a darle. En dispersión, vamos a darle muy disperso en realidad, bastante disperso. Cantidad al mínimo, porque yo quiero tener el control. Variación de cantidad tampoco me interesa mucho. ¿Ok? Dispersión, sí, de todas maneras. Suavizar siempre se queda activo y nada más. Listo. Entonces con esa configuración voy a empezar a pasar mi mouse por aquí, pintando en blanco. Y prácticamente ya casi tenemos a la persona con todos esos detalles, pero en realidad tiene que desaparecer la persona también. Así es que a la otra persona, a la que está acá, también vamos a aplicarle pincel. Mm, así es, pincel, perdón, máscara. Y esa máscara hay que ponerle de todas maneras invertirlo en negro. ¿Y para qué? Para pintarla dependiendo cómo necesitemos. Pero es ligero, es por acá nada más así. ¿Ok? Y otra vez, la siguiente persona va a tener una máscara igualmente invertido, control I. Pero este de acá va a estar pintado con degradado. Así es que va a ir va a ir de blanco a negro. Entonces pinto de aquí hacia acá. Bueno, pequeño nomás, así. A ver, blanco, ya sería de aquí hacia arriba. Algo así. Ok, ahora sí activo el fondo y necesito ocultar alguna parte acá. Necesito... Creo que sí necesito el fondo. A ver, vamos a interpretar la imagen acá. Ah, bueno, la chica está en fondo blanco, así es que no se visualiza bien. Vamos a ver si hay otro. ¿Cómo se llama esto? Dis- Desintegración. Ah, bueno, si la mayoría está en fondo blanco. Ya, este sí tiene un fondo. Ujú. Ya, ok, entonces, a ver, vamos a dejarlo a la persona. Y por acá necesito ocultar aquí a la persona también. Entonces esto podría ir control I. Y este degradado, a ver. Ah, ok, me interesa más así. O podríamos pintarle de fondo blanco. A ver, edición, rellenar. Y claro, más o menos así. A ver,
repito esta parte para que puedan ver bien las capas. Ya. Estoy trabajando entonces un fondo blanco a la persona que se le ha distorsionado con la herramienta dedo. Tengo la misma persona, pero en este caso estoy haciendo que con el pincel solamente me muestre cierta parte de esa persona. O sea, si desactivo esto, ya no veo la persona completa, ¿no? Todo lo que es blanco es lo que se va a ver. Si lo pongo al revés, es eso lo que está pintado. ¿Ven? ¿Ya? Y bueno, el efecto está por acá y acá está la desintegración. Con dos capas es suficiente, se ha hecho todo este efecto. Ahora, en el caso de si quiero trabajar con el fondo, tendríamos que tener... uy, es que el fondo está con esto. Tendríamos que tener sin la persona, una foto sin la persona. Ya, o sea, a ver, ¿cómo sería esto? Más o menos, voy a seleccionar algo rápido para que se entienda. Aquí falta un pedazo. Y por aquí también. Ya, vamos a ver si funciona esto. Edición, rellenar, de acuerdo al motivo, según el contenido. No creo porque faltan muchas cosas por acá. Ya, bueno, más o menos así. Para hacerlo algo rápido. Entonces, tendría más o menos este efecto. ¿Ven? Bueno, sí salió interesante, porque al final está tapando lo que no necesito que se vea. ¿Ok? Más o menos así es distorsión. Si quieres variar un poco más el pincel, o sea, que dé mejor efecto, podrías trabajar con eh, textura dinámica, transparencia. Entonces, voy a pintar otra vez esto para que se vea diferente. Voy a pintar todo eso. Entonces, edición, rellenar, color negro. Ahí está. Entonces, este de acá, este pincel tiene una variación en que uno de los triángulos son más transparentes. Entonces, al momento que yo pinte, puedo ampliar el tamaño también, ¿no? Tendría más o menos así. Algunos de esos triángulos se vuelven más translúcidos. Dependiendo cómo lo hemos ampliado, algo así, ¿no? Ahí está. ¿Ven? Es un juego de pincel para poder hacer ese tipo de efecto. Y no se ve tan mal el fondo porque al final la persona se le está tapando, ¿no? Ya lo que sí tendríamos que corregir sería parte de su pantalón que no ha salido en la edición. Solamente por el hecho de que se hizo rápido, ¿no? La idea sería trabajar de repente con más detalle todo el corte, ¿no? Bueno, algo así. Bueno, no le voy a dar el... Ya, bueno, ahí está completo. La idea es en sí siempre a la persona tienen que cortarlo, tienen que detallar mejor las cosas. ¿Ya? Y más o menos así es el efecto de dispersión. Ok, recuerden siempre que para todo efecto que ustedes quieran, siempre busquen en YouTube
para que vean cómo se hace. Normalmente te ponen videos muy rápidos de cómo hacer estas cosas, ¿ya? Pero ya después te vas a dar cuenta de que no es nada del otro mundo. O sea, también hay otros tipos de pinceles, ¿no? Que son líneas, rayas. También se puede hacer con eso. Todo dependiendo cómo quieras enfocar el diseño. Uy, esto va a cargar, me parece. Ah, ya, en silencio. Quería ver otros trucos por acá. Este es un poco más trabajoso porque tienes que coger parte de la cabeza de la persona, ir interpretándolo uno por uno. Esto es un poquito más de trabajo. Ok, ya, listo. Bueno, hasta aquí serían las explicaciones de los temas. Y ahora les explico cómo tienen que hacer su evaluación. A ver, en el Classroom, voy a minimizar esto. Tenemos, acá está. Ya, voy a pausar la grabación. Ah, bueno, lo voy a